A lo largo de la historia, la atención hacia las personas con discapacidades ha sido entendida de maneras diferentes. En la época medieval, por ejemplo, se consideraba que estas personas tenían poderes divinos o demoníacos, lo que provocaba temor a la sociedad, y podía significar la muerte de esas personas. Pero la Iglesia de aquellos tiempos buscaba erradicar el infanticidio, por lo que los padres de los niños con discapacidad optaban por abandonarlos. Gracias a esto se crearon algunas instituciones de beneficencia, pero el panorama seguía siendo muy triste, pues seguían siendo objeto de rechazo, segregación y aislamiento. Más tarde, en la época del Renacimiento, las condiciones para estas personas mejoraron, pues se comenzaron a presentar las primeras experiencias educativas, aunque únicamente en las personas que tenían alguna discapacidad auditiva o visual. En nuestro país, estas mejoras surgieron hasta el siglo XIX, durante el gobierno de Benito Juárez. Pero ojo, aun cuando había un mejor panorama ante la educación de los discapacitados, las personas que padecían algún trastorno psicomotor, como parálisis o lesiones cerebrales, síndrome de Down, entre otras, siguieron siendo rechazadas e incluso recluidas. Desde entonces, los avances y las actitudes hacia la posibilidad de que las personas diferentes puedan tener acceso a la educación y participar en la sociedad han sufrido cambios muy importantes y han surgido diversos modelos de atención hacia las personas con discapacidad, lo que de alguna forma se ha convertido en un problema, porque los límites que demarcan las características que los profesionales deben tener no son totalmente claras. Vamos a revisar las principales características de dichos modelos. Modelo de atención terapéutico. Surge a finales del siglo XIX como resultado de los movimientos migratorios y los cambios en las condiciones de trabajo y vida, que agravaban las situaciones de marginación e inadaptación social, y por otra parte, el establecimiento de la educación obligatoria, que entre otras cosas puso sobre la mesa el tema del alumnado con deficiencias mentales. Gracias a ello, los gobiernos implementaron la llamada pedagogía terapéutica, o modelo terapéutico, debido a que tomaba como punto de referencia las prácticas médicas, porque se concebía a las personas con discapacidad como enfermos que debían ser rehabilitados a través de las terapias. Hasta este punto, el acceso a la cultura general se veía como algo secundario. En este contexto surgieron las aulas especiales dentro de las escuelas, pero se seguía clasificando a los alumnos como normales y especiales, mediante el diagnóstico y los test psicológicos. El modelo terapéutico permitió el desarrollo de prácticas especializadas, y actualmente existen instituciones que aún trabajan en él. Modelo educativo. Inicia entre los años 70 y 80 y planteaba necesario considerar que la calidad de ser persona es importante, por lo que los términos discapacitado, minusválido, atípico o enfermo fueron eliminados y en su lugar se comenzaron a usar términos como personas con discapacidad o persona con necesidades de educación especial. Este modelo considera que la sociedad tiene una responsabilidad importantísima, pues la discapacidad no es un problema exclusivo de la persona que lo padece, sino que tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelve. En México, este modelo propició la consideración de diversas estrategias de integración, como incluir al alumno discapacitado al aula regular, la asistencia terapéutica o pedagógica, aulas especiales en la escuela regular, trabajo colaborativo entre maestros y padres, entre otras. Modelo integracionista. Fue hasta los años 90 que la integración se comenzó a ver como una estrategia para que las personas con discapacidad pudieran participar activamente en la vida escolar, social y laboral, y gracias a esto se comenzaron a reconocer sus derechos. En México se instauró la Ley General de Educación, en la que se manifestó una clara orientación hacia la integración de los alumnos con discapacidad en las escuelas regulares. Más tarde se crearon las Unidades de Apoyo a la Educación Regular, USAER, y el concepto de necesidades educativas especiales se consideró como el más adecuado para referirse a las personas con discapacidad. Respecto a la evaluación, surgió el diagnóstico psicopedagógico, en el que se priorizan la detección de las necesidades educativas especiales y los estilos de aprendizaje, tomando en cuenta los ambientes social, familiar y escolar. A partir de este diagnóstico se elaboran adecuaciones curriculares, que es la estrategia pedagógica para la integración educativa. Modelo inclusivo.
Actualmente se han incorporado nuevos términos para referirse a las personas con discapacidad, como personas con capacidades excepcionales o personas con capacidades diferentes. Pero, ¿qué no todos tenemos capacidades diferentes? Este modelo propone, entre otras cosas, centrar la atención en el desarrollo de un currículo flexible que permita que todos los alumnos puedan lograr los objetivos educativos sin necesidad de hacer adecuaciones curriculares, en tanto que el maestro es quien tiene que aprender nuevas formas de instrucción que garanticen el aprendizaje de todos los alumnos. Por lo que en lugar de hablar de dificultades de aprendizaje, se hablará de dificultades de enseñanza. Este modelo inclusivo cuestiona el diagnóstico basado en pruebas estandarizadas y propone en cambio la evaluación pedagógica, considerando que los cambios deben situarse en la escuela y no en los alumnos, por lo que las instituciones deben ser transformadoras y el docente jugará un papel importantísimo en favor de la inclusión. Si bien los conceptos e implicaciones educativos con respecto a las personas con discapacidad han evolucionado significativamente, aún nos queda mucho camino por recorrer en la búsqueda de que estas personas cuenten con las condiciones necesarias para vivir su vida con dignidad, calidad, que sean totalmente incluidas y que puedan participar activamente. No olvidemos que la diferencia es lo más genuino del ser humano.